Y cuando lo encuentre me dice amén. Hechos capítulo 2, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 21. Búsquelo por favor. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, hermanos. Y cuando esté ahí me dice amén. Vamos a continuar, hermano. El martes pasado estudiábamos el capítulo 1 del verso 1 al verso 26, pero hoy vamos a seguir con el capítulo 2, hermano. ¿Estamos ahí? Vamos a leer, hermano, todo el contexto, como les he estado diciendo estos días. Tenemos que poner empeño en amar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, porque lo que Dios espera es que la vivamos, la practiquemos, pero si ni siquiera la leemos o estudiamos, pues es imposible, hermano. ¿Estamos ahí en el capítulo 2, verso 1? Leemos la palabra del Señor, hermano, y la hacemos en el nombre que nos ha sido dado, nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 1, hermano, del libro de los Hechos, capítulo 2, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Verso 21, y ahí nos vamos a quedar, hermanos. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de tu Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, nuestro eterno Redentor y nuestro sumo sacerdote, te damos las gracias, Dios, por tu palabra, que quedó aquí revelada, Señor, para que nosotros pudiésemos leerla, estudiarla, y para que tú pudieras, Dios Todopoderoso, hablar a tu iglesia aún en el tiempo presente y edificarla, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu Santo Espíritu también que has dado a los creyentes, el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda la verdad. Te pedimos, Padre, te pido por mi vida y por la vida de los que van a escuchar este mensaje, que abras nuestro entendimiento y que nos des discernimiento acerca de tu verdad, Señor. Pero no solamente queremos entender tu verdad, Señor. Le pedimos que nos ayude a conocerla, pero Padre, que nosotros
que lo que quedó escrito aquí en tu iglesia al comienzo, Señor, que también nosotros podamos, Señor, experimentar eso, Señor, que acabamos de leer como iglesia y como creyentes, como hijos tuyos. Padre, la honra y la gloria siempre es para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, tomen su asiento, hermano, y le damos gracias al Todopoderoso, hermanos. Amén. Tenemos buen tiempo, faltan 5 a las 8, tenemos un buen tiempo, hermano, para estudiar estos 21 versículos. Vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Entonces continuamos, hermano, el estudio en el libro de los Hechos, que comenzamos hace 8 días, solamente, o de una manera breve, ya no me voy a meter mucho, para no ocupar más tiempo, solamente de una manera breve quiero comentarles, o hacer un resumen de lo que hablamos hace 8 días, del capítulo 1. Hace 8 días hablábamos sobre todo, hermano, de 2 cosas. Número 1, la ascensión de Jesús. O sea, Jesús resucitó y estudiábamos que durante 40 días, hermano, una vez Jesús resucitado, durante 40 días, dicen esos versículos o el capítulo 1, que estuvo enseñando a sus discípulos acerca de Él y acerca del reino. Y dice la palabra de Dios que les dio mandamientos por el Espíritu. Gracias, hermano, sí está bien. Esto era lo que estaba pensando. Ok. Dice la palabra de Dios, hermano, en el capítulo 1, que el Señor les dio mandamientos por el Espíritu a sus discípulos, pero quiero mencionar 2 de ellos, hermano. El primer mandamiento importante que les dijo antes de ascender, les dijo: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que esperen la promesa del Padre, que hablábamos de la venida del Espíritu Santo. O sea, les dijo: no vayan a ir a predicar a las naciones, espérense hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el primer mandamiento que les da. Pero el segundo mandamiento que Jesús les da es: una vez que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, quiero que sean mis testigos y que vayan hasta los confines de la tierra a predicar mi evangelio. Mire bien, hermano, con la ayuda del Señor, mientras estudiamos la palabra, es bueno que vayamos despejando algunas dudas o algunas ideas equivocadas que los cristianos tenemos. Por ejemplo, cuando Dios llena a una persona con el Espíritu Santo, muchas cosas suceden en la vida de esa persona. Vienen cambios, vienen experiencias gloriosas, vienen muchas cosas, hermano. Pero yo quiero que usted y yo entendamos que uno de los principales propósitos de cuando Dios derrama de su Espíritu sobre una persona, Dios lo hace porque Dios quiere que esa persona, hombre o mujer, se convierta en un testigo de Jesucristo, hermano. ¿Por qué le explico esto, hermano? Porque yo he escuchado personas que dicen: yo quisiera que Dios me llene con el Espíritu Santo, pero porque quiero ver qué se siente. Me imagino que se ha de sentir muy bonito. Entonces, es verdad, hermano, que todo aquel que ha tenido una experiencia con el Señor o con la presencia del Señor, no podemos negar que es algo lindo, ¿cierto o no? Ahora sí, es que usted ha experimentado. Pero lo que yo le quiero decir es que Dios no va a llenar a alguien de su presencia solamente pues para que la persona sienta cosas bonitas, hermano. O sea, Dios no dice: tú quieres sentir cosas bonitas, pues te doy de mi presencia. No, ese no es el propósito. Otros dicen: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo solamente porque quiero hablar en lenguas. Ahora, aunque la Biblia habla del hablar en lenguas, pero tampoco es el principal propósito de Dios de que la persona hable en lenguas. En realidad, estudiábamos estos días que Jesús les dijo: ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes para que sean mis testigos, hermano. En otras palabras, ahora yo les pregunto: ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Pero usted está dispuesto a ir después y hablar con personas de Él? Porque pues: Señor, lléname, y en mi casa todo el tiempo. No se puede, hermanos. O sea, Dios dice: te lleno, pero para que vayas a hablar de mí, para que en tu trabajo hables de mí, para que con tu familia que no son convertidos les hables de mí, con tus amigos les hables de mí. Dios dice: para eso te lleno de mi presencia, de mi Santo Espíritu. Entonces, esas son cosas que debemos ir entendiendo. Entonces, eso es lo que mirábamos hace 8 días. Y mirábamos también cómo Judas, hermano, el que traicionó al maestro, pues hallaron un sucesor en lugar de Judas, ¿verdad? Ya vimos cómo fue todo eso. Pero ahora vamos a hablar, hermano, en el capítulo 2,
Tiene como título el mensaje de hoy, el primer derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el título del mensaje de hoy. El primer derramamiento del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar hoy, hermanos. Del primer derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Eso es lo que vamos a mirar. He dividido, hermano, en tres partes estos 21 versículos para que se nos quede un poquito pues más mejor en la mente. Tres partes. La primera parte yo le he puesto la experiencia que tuvieron los discípulos. Y eso lo vamos a leer del verso 1 al 4. La experiencia que tuvieron los discípulos. La segunda parte vamos a leer del verso 5 al 13. Yo le puse la reacción que produjo esta experiencia. Entonces mire bien, del verso 1 al 4 vamos a mirar la experiencia que tuvieron los discípulos. Del verso 5 al 13, la reacción que produjo esta experiencia. Y del verso 14 al 21, la tercera parte, la explicación de Pedro sobre esta experiencia. Así está dividido estos versículos, hermano. Entonces vamos a mirar la primera parte que le he puesto, la experiencia que tuvieron los discípulos. ¿Está conmigo ahí en el verso 1? Vamos a leer del 1 al 4 y vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a explicar estos 4 versículos. Dice el verso 1, hermano, de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos y unánimes, ¿verdad, hermano? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y ahí vamos a quedarnos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, del verso 1 al 4, hermano, vemos Lucas registra la experiencia que tuvieron los apóstoles o los discípulos, los 120, hermano. Nos habla de una experiencia y Lucas la relató y trató de escribir algunos detalles, hermano, de qué fue lo que sucedió. Pero quiero comenzar en el verso 1, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Quiero preguntarles, ¿quién sabe qué significa el día de Pentecostés? ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es el día de Pentecostés? ¿No? Ok. Miren, hermano, la palabra Pentecostés sencillamente significa 50. Ese es el significado de esta palabra, 50. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Israel que celebraran varias fiestas, hermano. La primera fiesta que Israel tenía que celebrar era la fiesta llamada la Pascua, que era cuando se sacrificaba un cordero, la fiesta de la Pascua. Cuando sacrificaban al cordero, hermano, contaban 50 días a partir de la Pascua, contaban 50 días y entonces se llevaba a cabo esta celebración llamada Pentecostés, o también en el Antiguo Testamento la llaman la fiesta de las cosechas, o también la llaman la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque contaban varias semanas, contaban 50 días, hermano. Entonces, note bien, dice Lucas, hermano, que en el día de Pentecostés, es decir, era un día de fiesta en Israel. Quiero que usted se vaya haciendo en su mente esta imagen. Judíos que estaban esparcidos por todas las naciones estaban reunidos en ese día en Jerusalén, en el templo, hermano. ¿Por qué? Porque había 3 fiestas anuales, o sea, al año, 3 fiestas que Dios le dijo a todo israelita, de a fuerzas tienes que ir a Jerusalén, al templo. Era de a fuerza, hermano. Si usted era israelita en ese tiempo, usted tenía que viajar a Jerusalén, aunque usted viviera lejos, pero esas 3 veces en el año usted tenía que ir. El día de Pentecostés o esa celebración era una de esas 3 fiestas. El lugar estaba lleno, Jerusalén estaba lleno, pero ahora te voy a dar qué era lo que celebraban, hermano. Esta era una celebración de la cosecha, hermano, según el Antiguo Testamento, y en ese día se ofrecían a Dios los primeros panes hechos de los frutos cosechados, hermano. Entonces, mire, Dios bendecía a su pueblo Israel. Cuando se llegaba el tiempo de la cosecha, los israelitas cosechaban. De esa cosecha, hermano, hacían panes, y los primeros panes que hacían se los ofrecían a Dios en agradecimiento, hermano. Eso era lo que celebraban en el día de Pentecostés o en el día de la cosecha, hermano. El darle gracias a Dios porque Dios los había bendecido, hermano,
y los primeritos panes que ellos hacían de esa cosecha se los presentaban a Dios. Entonces, ese era el significado de esa fiesta, el primer significado. El segundo significado del día de Pentecostés era, hermano, o los israelitas celebraban que en ese día Dios le había entregado la ley a Moisés en el monte Sinaí, hermano. Ese es el segundo significado del día de Pentecostés, o lo que los israelitas celebraban. En ese día, Dios le entregó a Moisés su ley en el monte Sinaí. Pero note algo interesante, hermano, que pasó allá en el monte Sinaí cuando Dios le entregó la ley a Moisés. Y note algo interesante que pasa en el Pentecostés aquí en el libro de los Hechos. Nota esto, hermano. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la ley a Moisés, dice la Biblia que Moisés estaba en la montaña o en el monte hablando con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? A ver, los que leen. ¿Qué dice la Biblia que estaba haciendo el pueblo mientras Moisés estaba recibiendo la ley de Dios? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Quién se recuerda? Hizo un borrego de oro a Abraham y lo estaban adorando a él. Hicieron un ídolo. Hicieron un becerro de oro, perdón. Hicieron un becerro de oro y dice que se pusieron a hacer una gran fiesta. Pero fiesta, hermano. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando usted lee, dice que hicieron fiesta, pero otra traducción dice que se entregaron a los placeres. Porque no quiero que confundamos fiesta como nomás de cantar y de estar tomando. No, dice que se entregaron a los placeres ahí. Dice la palabra de Dios, te doy hermano, la cita, no la vamos a ir a leer para avanzar. Éxodo capítulo 32, versículo 28, para que no crea que le mienta. Dice la palabra de Dios que por causa de ese pecado murieron 3,000 israelitas cuando Dios les dio la ley, hermano. 3,000. Ahora, ¿qué dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 2? Que cuando Pedro predicó su primer discurso, ¿cuántas personas se añadieron a la iglesia en ese día? 3,000. Entonces note el contraste, hermano, cuando Dios da la ley, pero no les había dado el Espíritu, sino les dio la ley, hermano. Dios le da la ley a Moisés, pero el pueblo no tiene el Espíritu y el pueblo se entrega al pecado. Y dice la Biblia ahí en Éxodo 32, 28 que 3,000 personas murieron de los israelitas por haber quebrantado esa misma ley que Dios les estaba dando. Pero en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Dios da el Espíritu Santo, hermano, y en lugar de morir, más bien en ese día 3,000 almas son salvas, hermano. ¿Sabes por qué? Porque las personas no solamente necesitamos los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios sin el Espíritu Santo nos traen muerte, ¿cierto o no? Lo que el ser humano, incluyendo el cristiano, necesita es la presencia del Espíritu Santo, hermano. Mire, sin el Espíritu Santo es imposible que una persona obedezca a Dios, hermano. No se puede. Entonces dice que en el día de Pentecostés estaban todos ahí reunidos. Solamente quería darles este contexto de lo que era esta celebración, qué era lo que celebraban. Pero continuamos leyendo el verso 2, hermano. ¿Está conmigo ahí en el verso 2? Mire bien, ellos están reunidos, probablemente orando. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero hablarles de 3 cosas que Lucas escribe. Lucas escribe de 3 cosas que sucedieron. Nos dice que los discípulos oyeron, vieron e hicieron. Lo primero, los discípulos oyeron. Ellos están reunidos cuando de repente el lugar donde están reunidos dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, hermano. Usted sabe que ahora la palabra dice un viento muy violento. No quiero que se imagine un viento así normal, sino era un viento muy violento, dice la palabra, hermano. Ahora, ¿alguna vez le ha tocado a usted estar en medio de un viento muy violento? ¿Alguna vez en su vida? ¿Sí? Pero de esos vientos que en verdad, escuche bien, cuando los apóstoles, los 120 están ahí reunidos, hermano, cuando ellos están ahí reunidos, ellos se percatan que dentro de la casa donde están, dentro del lugar donde están, un viento, hermano, sobrenatural comienza a moverse allá adentro. Ahora,
¿por qué ellos entendieron que algo sobrenatural estaba pasando? Porque usted sabe que no es normal sentir el viento cuando usted está dentro de un lugar, hermano. O sea, usted puede, si el viento está soplando fuerte afuera, si usted se asoma por una ventana, probablemente vea los árboles moverse, o incluso a veces se oye como que está chiflando el viento, ¿cierto o no? Entonces usted se percata allá afuera, pero mientras usted está dentro de un lugar, usted no puede sentir el viento, hermano. Pero los 120 discípulos se comienzan a dar cuenta que algo sobrenatural está pasando, porque dentro de donde están comienzan a sentir un viento muy fuerte, hermano. Es como si ahorita estuviera soplando el viento allá afuera fuerte. No nos haría nada a nosotros, no nos afectaría, hermano. Pero imagínense que aquí donde estamos, hermano, comienza a soplar un viento fuerte. O sea, nos daríamos cuenta que algo sobrenatural está pasando, hermano. Entonces los 120 están ahí. Viene un viento dentro donde ellos están. Pero quiero mencionarles algo interesante, hermano. La palabra viento aquí es la palabra que también se traduce como espíritu. O sea, en el griego la misma palabra que traducen como viento a veces es traducida como espíritu, refiriéndose también al espíritu de Dios, mis amados hermanos. ¿Y quién no va a recordar, hermano, en Ezequiel capítulo 37, si usted lo ha leído, cuando Dios le muestra una visión al profeta Ezequiel en un valle de huesos secos? ¿Alguien ha leído esa porción? ¿Ha leído esa porción? Ezequiel capítulo 37 nos dice que Ezequiel mira un valle de huesos secos y Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿estos huesos van a vivir? Y Ezequiel decía: Señor, solo tú lo sabes. Y Dios le dice a Ezequiel: ordena al espíritu que sople sobre esos muertos y vivirán. Porque ahí el espíritu, hermano, funciona como ese viento, o está hablando como ese viento que infunde vida, mis amados hermanos. Lo que estaba pasando ahí en el día de Pentecostés es que vida espiritual iba a comenzar en la vida de esos 120, mis hermanos. Mire algo interesante, mire algo interesante. Allá en Ezequiel capítulo 37, Dios le muestra a Ezequiel la situación de muerte en la que estaba Israel. Pero Dios le dice a Ezequiel: mira, cuando mi espíritu sopla, entonces infunde vida a lo que ya está muerto. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Que no importa cuando una situación está tan desesperanzadora, cuando una situación ya está tan negativa, cuando el Espíritu de Dios sopla en alguien, hermanos, sopla en una vida, entonces Él infunde vida a eso que aparentemente ya está muerto, mis hermanos. Por eso es que usted y yo, nosotros necesitamos la presencia del Señor. Mire, usted puede ver a una persona de la cual usted diga: ese ya no tiene remedio. Pero si el Espíritu de Dios sopla en esa vida, hermano, Dios le da vida a esa persona, hermano. Vida espiritual, hermano, aunque usted lo mire lo más arruinado que usted lo pueda mirar. Usted puede mirar un matrimonio ya al borde de no tener solución. Y probablemente vayan con el psicólogo, que aunque ya les he dicho no vayan. ¿Verdad? Algunos de ellos están igual o peor. Pero si el espíritu de vida, hermanos, sopla en ese matrimonio, el Señor lo restaura, mis amados hermanos. Amén. Entonces, aquí el viento representa al espíritu de vida que sopla y que infunde aliento, hermano. Ellos se percatan que algo sucede, ellos escuchan y dice que todo el lugar se llenó de ese viento que representa la presencia de Dios. Pero ahora, eso lo oyeron. En el verso 3 nos habla de algo que vieron. Lucas relata que ellos vieron algo también. Verso 3, ¿está conmigo ahí? Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? De fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ok, primero escuchan el viento, después miran que fuego desciende en forma de lenguas y que esas llamas de fuego, hermanos, se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los 120. El fuego, hermano, si usted ha leído la Biblia, si usted es lector, Dios se manifestaba o se manifestó en varias ocasiones por medio del fuego. A ver, quiero preguntarles a usted que es lector, mencióname alguna ocasión en la que Dios se manifestó, la presencia de Dios se manifestó por medio del fuego. Mencióname una ocasión. En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, ok. ¿Alguien más? ¿Ana Xochitl? ¿Cómo se le apareció a Moisés por medio de la zarza ardiente? Ok, cuando se le apareció a Moisés por medio de la zarza ardiente. Mira esto interesante: cuando Moisés miró esa visión de la zarza ardiente, Moisés entendió que ese fuego era un fuego sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque Moisés dijo: qué curioso que la zarza no se consuma. O sea, el fuego ardía, pero no consumía la zarza, hermano.
Él entendió que era un fuego sobrenatural y sabemos que ese fuego era la presencia de Dios manifestándose ahí. ¿Algún otro ejemplo, hermano? Hay algunos otros varios. Columna de fuego. Columna de fuego, bien. Se recuerda que cuando Dios saca a Israel de Egipto, dice que Dios los iba guiando en la noche por medio de una columna de fuego, que era la presencia de Dios dirigiéndolos, ¿verdad? ¿Alguien más, algún ejemplo que se acuerde de la presencia de Dios manifestándose por medio del fuego? ¿Qué hizo o qué sucedió cuando Elías quería demostrarle a Israel que Jehová era Dios? ¿Qué sucedió? ¿De qué manera Dios manifestó que Él estaba vivo y que Él era el único Dios? ¿De qué manera? En la leña mojada. Bien, hermano Francisco está atento, eso es bueno. Cuando Elías oró, hermano, Dios manifestó que Él era el único Dios verdadero, enviando fuego, hermano, que consumió ese holocausto, hermanos. Entonces, los apóstoles sabían todos esos ejemplos. Y dice que cuando están ahí, se asentaron como lenguas de fuego sobre ellos. Entonces, mira, primero el viento, que nos habla de la presencia del Espíritu de Dios. Luego el fuego, que nos habla de la presencia de Dios. Entonces, mire, primero oyeron, después vieron, y número 3, algo hicieron, hermano. Verso 4, léalo conmigo. ¿Está en el verso 4 conmigo? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron, hermano? ¿Qué les sucedió? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablasen. Entonces, mire, oyeron, vieron y hicieron. ¿Qué hicieron? Comenzaron a hablar. Una de las señales cuando el Espíritu de Dios llena la vida, el corazón de alguien, se va a manifestar por medio de la boca. O sea, es bien difícil que una persona esté llena de la presencia de Dios y se quede callada. En el Nuevo Testamento vemos, hermano, una y otra vez cuando Pablo decía, sean llenos del Espíritu Santo, e inmediatamente dice, y canten a Dios, o alaben a Dios, hermano. Porque esa es una manera, mire, cuando usted está tan lleno de esa presencia de Dios, usted no se puede quedar callado, hermano. Algo va a decir. Gloria a Dios, aunque sea. O gracias Jesús, algo va a decir. ¿Qué? No lo sé. Estas personas, hermanos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero aquí yo quiero explicar algo que, bueno, la cruz esa está muy chiquita, ¿verdad? Cuando aquí la palabra de Dios, y quiero despejar estas dudas de su mente, cuando dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, y escuchen esto que les digo, los digo con temor de no ofender al Señor. Cuando habla aquí de hablar en otras lenguas, no está hablando del balbuceo que yo he mirado en muchas congregaciones. La mejor traducción sería comenzaron a hablar en otros idiomas, refiriéndose a idiomas de esta tierra. No algo ahí que a saber. Ahora, ese fue un evento sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios les permite por medio del Espíritu Santo que a discípulos que eran galileos, que tenían un solo idioma o hablaban un puro idioma, Dios les permite por medio del Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, que sin haber previamente ellos estudiado o aprendido otro idioma, comiencen, hermano, a hablar en los diferentes idiomas que existían en ese tiempo, hermano. Entonces aquí cuando la Biblia habla de hablar en lenguas, no habla de un balbuceo, hermanos. Ahora, yo tengo temor o desde el pasado cuando he mirado que hablan ahora en lenguas, yo mejor prefiero no dar mi opinión. Yo mejor cierro mis ojitos y yo alabo a Dios. Allá cada quien. Pero yo, como les estoy enseñando, sí les tengo que decir que lo que aquí la Biblia dice es que hablaron en otros idiomas, hermano. Ahora, humanamente no es posible hacerlo, ¿cierto o no? Usted y yo sabemos que cuesta aprenderse un idioma. Si uno tiene que ir uno a la escuela y luego a veces hasta, aunque vaya uno a la escuela, lo pronuncia uno ahí medio, porque todos tenemos el acento de donde nacimos, ¿cierto o no? A veces algunos hablamos inglés, pero el acento está medio se echa de ver, ¿cierto o no? Pero no, estos hombres hablaron el idioma, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Dios Todopoderoso conoce todos los idiomas que existen. ¿Sabía usted que hay miles de idiomas y Dios los sabe todos? Pero escuche bien, Dios no solamente conoce los idiomas humanos, porque la Biblia también habla de lenguas angelicales.
O sea, que no son de esta tierra, que los ángeles hablan. Dios conoce las lenguas tanto humanas como las lenguas angelicales. De manera que cualquiera que sea que alguien hable, Dios lo entiende y Dios lo sabe, hermano. Y Dios les da a estas personas que comiencen a hablar, hermano, en otras lenguas, que comiencen a hablar en otros idiomas. Pero algo que me llama la atención es que no dice que ellos comenzaron a hablar directo hacia las personas, sino dice que hablaban las maravillas del Señor, hermano. Entonces, una característica de cuando el Espíritu de Dios te llena, hermano, es que vas a comenzar a hablar las maravillas de Dios. Es que el Espíritu de Dios te va a llenar para que glorifiques a ese Dios, hermano. Esto fue lo que estas personas hicieron cuando fueron llenas del Espíritu Santo, hermano. Glorificaban al Señor, no hablaban otra cosa. Por eso es que, hermano, se lo digo de verdad, a mí me preocupa mucho la iglesia de hoy en día. Y digo la iglesia alrededor del mundo, no estoy hablando de una congregación, sino la iglesia de hoy en día, porque pasan muchas cosas en las iglesias que contradicen a la Escritura. Entonces yo a veces digo, pues yo me quedo con la Escritura. Entonces dicen, no, pero es que se sintió bien bonito. Sí, pero yo me quedo con la Escritura. No es incredulidad, hermanos. No es decir, no, es que el hermano es incrédulo, él no cree. Ese no tiene fe que Dios puede hacer las cosas. No es eso, sino que si algo contradice la Escritura, tenemos que apegarnos aquí, hermano. Entonces, note la experiencia que tuvieron los discípulos, que Dios, hermano, los llena del Espíritu Santo y comienzan a hablar. Hermano, necesitamos del Espíritu de Dios para hablar de Cristo. ¿Sabía usted de eso? Porque a algunos nos gana hasta la pena, ¿sí o no? A ver, levante la mano, ¿quiénes son penosos? ¿Quién se considera penoso? A ver. No vemos ningún. Ok, bueno, 2, 3. Yo dije, ¿y si no vemos ningún penoso? Y entonces, ya, si no hay penoso, ya tendríamos que haber ganado Tri-Cities para Cristo. Bueno, ya algunos hermanos levantaron la mano, ¿verdad? Le digo algo. Cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, la pena se va a ir. O aunque usted le dé pena humanamente, pero el Espíritu de Dios lo va a impulsar a hablar. De verdad se lo digo. Ahora, no lo digo para hacer sentir mal a nadie. Si aún usted a estas alturas, cuando le da pena, ninguna vez en su vida, o ninguna vez en el tiempo que usted tiene de ser creyente, ninguna vez la presencia de Dios lo ha impulsado a vencer la pena y a hablar de Cristo, es de preocuparse o es de analizarse. Es de decir, bueno, ¿será que verdaderamente tengo la presencia de Dios en mí o no? Porque yo les entiendo, hermano, que algunos somos vergonzosos. Somos penosos. Yo les entiendo que a veces nos ganan los nervios o nos da nerviosismo, porque eso es parte de nuestra humanidad, pero por eso Dios nos da el Espíritu Santo, porque Dios dice, yo te conozco, sé que eres penoso, sé que eres vergonzoso, sé que te ganan los nervios, sé que tartamudeas, pero por eso Dios dice, por eso te voy a dar de mi presencia, para que venzas la pena, para que venzas el nerviosismo, para que puedas testificar y hablar acerca de mí. Fue lo que estas personas hicieron, hermano. Ahora, algo interesante, cuando hablaba un poquito de lo del viento, ¿sabía usted que en Juan capítulo 3 Jesús comparó lo que es ser lleno del Espíritu Santo con el viento? ¿Usted se recuerda esa plática con Nicodemo? Jesús le está explicando del Espíritu Santo y mire, Nicodemo era un maestro de Israel y no entendía. Y Jesús le dice, es como el viento, Nicodemo.